Hola a todos. Bueno, hoy estoy grabando mi reflexión sobre la lección 13, eh, que es la práctica de hoy o de mañana para los que lo oigan ahorita. Pero bueno, esta lección dice, un mundo sin significado engendra temor. Bueno, lo que les quiero decir acá es que esta lección, en esta lección J también nos habla de las emociones. Pero digamos que aquí sí me gustaría hacer como una aclaración bien importante. A mí me tomó un tiempito darme cuenta de esto. Eh, pero bueno, gracias a Dios creo y espero que podamos, que pueda explicárselos. Ayer hablábamos del disgusto y decíamos que el disgusto tiene que ver eh, con emociones complejas, con emociones condensadas por la, el, o como gran resultado de el pensamiento, del sistema de pensamiento del ego. Pero en esta lección, J nos habla del temor. Un mundo sin significado engendra temor. Entonces, aquí hay una diferenciación bien interesante porque puede ser una gran pista para el proceso, para encaminarnos cada vez más hacia los milagros. Cuando J habla de disgusto, está hablando de lo que ya les dije, pero en realidad está hablando de la dirección horizontal, es decir, de todo lo que sentimos cuando vemos, cuando vemos este video, cuando vivimos nuestra cotidianidad, cuando nos encontramos con nosotros mismos o con el otro. Esa, digamos, era como la mirada. Pero aquí, cuando J habla de este tipo de temor, está hablando ya de la dirección vertical. Y este temor es básicamente muy ansioso. Yo diría que es pura ansiedad. Pero, ¿de dónde viene? Eso es lo que me parece bien interesante podérselos explicar un poco. Viene de la relación, ayer hablábamos de la relación conmigo mismo y con el otro en el encuentro. Aquí estamos hablando ya de la relación vertical, es decir, de la relación con Dios. Y reconocer este mundo sin significado y cómo esto nos ha dado gran temor. O sea, yo hablaría incluso de terror, o sea, terrorífico. Tiene que ver con todo el imaginario, con todo el sistema de creencias que el ego ha forjado con respecto a Dios. Por eso esta lección dice una de las frases complementarias, dice, un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Eh, yo creo que aquí está toda esa idea que tenemos de bueno y malo, toda esa idea o sea, hay una frase que la gente dice y la dice muy casualmente, pero que es la base de este temor que yo voy a llamar el temor vertical, que es el temor, eh, sí, el temor a Dios, desde esos imaginarios que tenemos. Y esta frase la gente lo dice muchísimo y es como, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿No? Y a los malos no les pasa nada malo, por ejemplo. Es como todos esos conceptos de injusticia, incluso cosas que decimos tan cotidianamente y que parecen como casuales, como sin importancia. En Colombia, no sé en otros países como sea, pero por lo menos en Colombia lo puedo decir. Es como la gente te dice como nos vemos mañana si Dios quiere,
¿no? Como si Dios fuera un personaje arbitrario, ¿no? A mí me gusta siempre jugar y los invito a que hagan eso. Y yo me quedo mirando a la persona y siempre le digo, Dios siempre quiere. Y se quedan como, wow, ¿por qué me está diciendo esto? Pero es como ese tipo de creencias, ese tipo de situaciones, de lo único que están hablando es como de ese conflicto que entre comillas tenemos con Dios. J en esta lección nos recomienda que no entremos, digamos, como en esa ansiedad tan profundamente, porque hay que tomarla con calma, porque son miles y miles de años de engendrar y de llevar a cuestas este temor a Dios. No voy a hacerles, digamos, como los referentes históricos que podríamos hacer de cómo la humanidad ha creído y ha tenido una relación con Dios desde el politeísmo hasta el monoteísmo, y bueno, muchas cosas de las cuales podríamos hablar, pero, eh, pero aquí lo importante es como reconocer el profundo temor que tenemos a Dios. Porque en algún nivel, y en todos los niveles, no solamente en alguno, el sistema de pensamiento del ego o el sistema de creencias desde el ego es un sistema que definitivamente nos conflictúa con Dios. Por ejemplo, hay otra frase que a mí me gusta decirla mucho y se las voy a decir a ustedes porque mueve, y es, por ejemplo, cuando las personas han pasado por situaciones difíciles o cuando sienten que las cosas no se les dan, es como si hubiera la sensación de que hay un Dios en el cielo. Incluso le ponemos imagen, ¿no? Este viejito de barba blanca que está en el cielo y que nos tiraniza un poco, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta siempre decirle a la gente algo así como, mira, Dios no tiene mentalidad de banquero. Los banqueros están en las bolsas del mundo o en Wall Street, pero Dios no tiene mentalidad de banquero. Esa mentalidad no es de Dios. Esa mentalidad en realidad no significa nada. Esa mentalidad en realidad no existe. Pero como la creemos y la traemos del pasado, pues obviamente nos genera un temor. Pero ese temor es central, ese temor es ansioso, ese temor es el que necesita ser respirado. Porque además otra de las cosas que puede llegar a pasar es que en nombre de ese conflicto que sentimos que tenemos con Dios, ponemos en su lugar otras cosas para sentirnos seguros. Hoy Oscar publicó unos apartes de un maestro del curso de milagros que yo admiro mucho y me gusta mucho, me ha ayudado mucho a entender el curso, que es Ken Wapnick, hablando sobre todo el tema del dinero. Y muchas veces ponemos el dinero ahí, como en el lugar de Dios, para evitar ese conflicto. Pero bueno, no nos vamos a ir, como muy bien lo recomienda J, es como tómatelo con calma. Tómatelo con calma, porque reconocer esto puede ser mareador. Y puede que no sea fácil, o sea, ¿cómo así que yo, que soy una persona que me trabajo internamente, que tengo una práctica, ¿sí? Que no solamente tengo una práctica espiritual, sino que tengo unos valores que quiero, que desarrollo, que vivo en mi vida, pues ¿cómo así que yo voy a tener esa imagen o esa pelea o ese conflicto con Dios? Hay un libro, no me acuerdo en este momento el autor, si alguien lo sabe, sería buenísimo que lo publicara.
Creo que es el tercer libro de un hombre que escribió un libro que se llama Conversaciones con Dios. Pero el tercer libro se llama Amistad con Dios. Una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho cuando descubrí que tenía este conflicto, ¿sí? Esta competencia con Dios, fue como trabajarlo desde la amistad. O sea, imaginármelo como un gran amigo y pedir de todo corazón que no hubiera nada en mi vida, o por lo menos en la experiencia del video, que reemplazara su lugar en mi vida. Por eso yo escribo un sutra que dice: la única dependencia sana, pero absolutamente necesaria, es la dependencia de Dios. Pero esa dependencia ocurre en la medida que vamos confiando, en que recuperamos la confianza en Dios y en el Espíritu Santo, que es la voz que habla por Dios en este lugar, y que va más allá de, digamos, de sentir esta guerra, entre comillas. Yo al temor al cual se refiere J en esta lección, lo llamo el temor a la guerra, el temor de la guerra, el temor que surge de la guerra que tengo con Dios. Yo me acuerdo que hace varios años, y esta experiencia es personal y se las quiero compartir, hace varios años yo hacía consultorías a una empresa muy grande aquí en Colombia, trabajando, haciendo talleres de bienestar, y resulta que ese día iba a dictar un taller en Bosa, en la planta de tratamiento de esta empresa. Pero yo ese día estaba otra vez muy triste, y era desde esta pelea, digamos, desde este conflicto que estaba teniendo con Dios, porque me parecía que no, pues que la vaina era súper injusta, que no, había muchas cosas que no tenían sentido. Había una sensación de soledad muy fuerte. Después, con los años, me di cuenta que era la soledad de mí misma, pero en ese tiempo era así como lo estaba viviendo. Pero en ese tiempo fue cuando estaba leyendo este libro de Amistad con Dios, que además es maravilloso y es muy divertido, se los recomiendo mucho. Pero de todas maneras era muy fuerte porque yo no podía parar de llorar y tenía que además hacer un largo viaje del sitio en el norte donde yo vivía hasta Bosa. Eso, para los que conocen Bogotá, saben que eso es un largo trayecto. Y bueno, yo dije, nada, tengo que cumplir. Si llego llorando, pues miraré qué hago. Y en ese momento, gracias a Dios, yo ya entregaba las situaciones al Espíritu Santo. Y lo entregué y dije, bueno, ya veré cómo haré. Imagínense la incoherencia tan absurda, dictar un taller de bienestar con un llanto fuertísimo. Y bueno, pues nada, salí, tomé un taxi, y bueno, lo primero que me llamó la atención es que era un taxi primero como muy limpio. Yo soy un poco detallista y como que todo estaba impecable en ese taxi. El señor taxista también estaba muy impecable, o sea, era impresionante. Y yo le dije, bueno, lléveme a Bosa, a esta dirección. Entonces él me dijo, uy, tenemos un largo viaje, pues. Y yo le dije, sí, pero yo estaba llorando. Se me salían las lágrimas, o sea, era inevitable para mí. Y el hombre era una época en que la música era con cassettes, ¿no? Y la grabadora en el carro. Entonces tenía como una especie de cajita impecable también, donde tenía todos los cassettes.
Y, y bueno, el hombre me pregunta que además, quienes saben cómo es, digamos, el servicio de taxi en Bogotá, esto era más o menos extraordinario. Me pregunta qué música quiero oír. Imagínense, imagínense un taxista en Bogotá preguntándole qué música quiere oír. Bueno, no es que no exista, pero no es lo frecuente. Y yo estaba, bueno, con mis lágrimas saliendo, y le dije, no señor, le agradezco mucho, pero nada, ponga la música que a usted le parezca. Yo en ese momento estaba pensando en cómo iba a hacer para poder resolver, digamos, mi drenaje emocional en ese momento y poder ir a dictar un taller, pues bueno, de bienestar sin llorar. Bueno, y entonces el taxista me dijo, bueno, listo, yo voy a escoger el CD. Bueno, y cuando puso el cassette, el hombre puso una canción de una cantante norteamericana que se llama Carole King, y la canción se llama You've Got a Friend. Eh, para los que no entienden inglés, lo que quiere decir es tú tienes un amigo. Esa es la canción que les quiero compartir hoy, porque para mí esa canción habla de cómo en ese momento Dios, Espíritu Santo, o como lo queramos llamar, me dijo, tienes un amigo y aquí estoy contigo. En ese momento yo comencé a llorar, pero ya no desde este temor, ¿me entienden? Sino muy profundamente conmovida. Eh, Cuando llegué a Bosa, o sea, a ese lugar lejano de mi casa, a dictar el taller, ya estaba totalmente recuperada. Eso fue un milagro fantástico para mí. Y bueno, llegué feliz a dictar mi taller. Desde ese día entendí que si yo me abría a reconocer que este mundo sin significado me engendraba ese temor, pero que ese temor para nada estaba sustentado en la realidad, pues creo que fue un paso importante en mi camino y tiene todo que ver con esta lección. Nada, les compartiré la canción y espero de todo corazón que tengan mañana una excelente y feliz práctica. Chao.